Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buen día. Yo soy Enrique Maruri y soy especialista en créditos hipotecarios sin fideicomisos. Tengo 15 años en la industria de bienes raíces, en la parte de créditos hipotecarios. Y creo que es importante platicarles un poquito ahora de este tema para todo aquel cliente o próximo cliente que quiere saber más de cómo adquirir una propiedad en México, invertir específicamente en la Riviera Maya y no sabe cómo o no tiene las herramientas o simple y sencillamente no sabe qué primer paso dar para poder invertir a través de un crédito de una institución en México para invertir en México. La pregunta que todos nos hacen es ¿cómo puedo yo sacar un crédito hipotecario si no soy mexicano, si soy americano, si soy canadiense? O si soy mexicano pero radico en Estados Unidos o Canadá. Anteriormente, hace muchos años, existía una opción, desafortunadamente por cuestiones económicas se limitó y se quitó. Afortunadamente, recientemente tenemos apenas unos 3 meses que empezamos a trabajar con 2 instituciones en México, con las cuales nos van a poder dar la facilidad de que tu cliente de Estados Unidos o de Canadá puedas invertir en la Riviera Maya a través de una institución bancaria en la cual va a quedar la propiedad como garantía. Te voy a platicar ahorita más adelante todos los requerimientos, los procesos y los pasos que son muy rápidos, muy fáciles y más si te asesoras a través de mí y de nuestros especialistas que te llevaremos de la mano del inicio hasta el final. El financiamiento de estas instituciones bancarias principalmente es para toda aquella propiedad que ya está terminada o al menos con un 95% de avance de obra. ¿Por qué? Porque la garantía de este crédito hipotecario va a ser la misma propiedad. Entonces, todas estas instituciones necesitan un avance de obra de un 95% que lo confirma un perito evaluador que va y hace el levantamiento de la obra y certifica ante el banco que la obra está muy próxima a estar 100% terminada. Por lo tanto, el 95% de las instituciones sí nos piden que la propiedad ya esté prácticamente por terminar. Solo existen 2 bancos que nos dan opciones un poco limitadas en cuanto a la aceptación, pero sí hay 2 instituciones que nos permiten poder ofrecer un crédito hipotecario en preventa. Una de las cuestiones aquí es que una nos da la opción de dar aportaciones al desarrollador, en este caso el vendedor, en el avance de obra. Y hay otra institución que nos da los recursos hasta que ya se está terminando la propiedad, pero al cliente, en este caso ustedes, les van a dar una carta de autorización, con lo cual tienen 2 años en el lapso que se termine esta obra como máximo. Estos 2 años van a ser de vigencia para que el crédito hipotecario se pueda usar y firmar. Los porcentajes de financiamiento contra el valor de compraventa para un mexicano que radica en México o que radica en Estados Unidos pero que es mexicano puede llegar a alcanzar hasta el 90% del valor de vivienda, es decir, del valor de compraventa. Para un extranjero o un americano, un canadiense, puede llegar hasta el 70% del valor de compraventa. En este caso, normalmente los desarrollos aquí en la Riviera Maya piden un 30% de enganche para que puedas apartar tu propiedad, seleccionar tu propiedad y te dan ciertos plazos dependiendo del desarrollador para que tú puedas pagar este 70% en el avance de obra. En este caso, tú como cliente puedes dar ese 30% de enganche y el 70% lo das a través de este crédito hipotecario. Como mexicano, puede haber el caso en el que tú des el 10%, si necesitas el 90% o hasta el 30% en caso de que el desarrollador te lo pida como seguro y como una entrada para apartarte esta propiedad, y después tú pides un crédito hipotecario por el 90% y simplemente te bonifica automáticamente ese 20% adicional que tú ya diste de recursos. Todo el cliente mexicano que va a adquirir un crédito hipotecario es mucho más fácil o un poco más rápido, pero en esencia se piden los mismos requerimientos.
La única diferencia es que un cliente americano necesita un fideicomiso, con lo cual también nosotros lo podemos asesorar a través de nuestros mecanismos que tenemos de asesoría y personalmente, pero en esencia se piden los mismos documentos y hay dos maneras para clientes mexicanos que radican en el extranjero, pero que son mexicanos, o los americanos o canadienses que radican en su país de origen, que también a través de otras solo dos instituciones nos pueden dar crédito para poder adquirir un crédito hipotecario. En esencia, los documentos van a ser los mismos. En todos los casos se van a pedir identificación, en este caso pasaporte y licencia de conducir, un comprobante de domicilio, ya sea para los nacionales en México o para los que no radican aquí en Estados Unidos o Canadá, acta de nacimiento, acta de matrimonio en su caso, para los nacionales CURP o constancia de situación fiscal, la más vigente, 6 meses de estados de cuenta, de los últimos estados de cuenta. Estos tienen que ser prácticamente los que les llegan a su correo electrónico de cada mes con todas las publicidades, etcétera, etcétera, porque junto con los talones de nómina, en caso de ser un empleado para alguna empresa o algo por el estilo, se les van a pedir los 3 últimos meses. Para todo el cliente que tiene un negocio propio, que es empresario, que simplemente no trabaja para una empresa bajo el esquema de nómina, se les va a pedir los mismos documentos, excepto las nóminas, y quizás a veces en ciertos casos una carta laboral en donde explica el negocio en el cual está llevando a cabo todo esto. Cuando son empresarios de varias empresas, se pide un acta constitutiva, los estados de cuenta de la persona moral o de la empresa, ya sea en México o en Estados Unidos o Canadá. Quiero darles un ejemplo de un promedio de un crédito de 4 millones de pesos, aproximadamente $220,000, en el cual un cliente me puede preguntar, bueno, Enrique, ¿yo cuánto necesitaría ganar para yo poder tener un crédito de 4 millones de pesos? Bueno, pues en este caso hay una regla que es la más normal que aplican los bancos, es tú necesitas ganar 2.5 veces más que la mensualidad que vas a tener. Vamos a poner un ejemplo que de 4 millones de pesos, tú tienes una mensualidad de aproximadamente 43,000 pesos. Tú tienes que ganar en promedio unos 108,000 pesos al mes comprobables en tus estados de cuenta o en tus recibos de nómina empapados, que hagan match para que tú puedas comprobarle al banco que estos 107,000 pesos, 108,000 pesos que ganas, vas a poder pagar sin ningún problema de endeudamiento estos 43,000 pesos que quizás te quede tu mensualidad por un crédito de 4 millones. Obviamente eso es un ejemplo hipotético y puede ser más o menos, pero en menor medida. Pero más o menos para que ustedes se puedan dar cuenta de cuánto tendrían que estar ganando. Obviamente cada caso en particular se tiene que revisar muy, muy a fondo para poder tener en cuenta también el endeudamiento, que en esto también me abre otra pregunta que me hacen mucho. ¿Qué tipo de récord o de historial de crédito yo debo de tener como cliente para que el banco me dé el crédito o considere que soy un buen cliente pagador? Para los clientes mexicanos existen dos instituciones, una que es Buró de Crédito y otra que es Círculo de Crédito. La segunda y última le reporto también a Buró de Crédito. El Buró de Crédito no es más que un récord de todos los créditos que un cliente pueda llegar a tener como persona física y como persona moral. Existen las dos categorías, pero como persona física, que es como solamente podemos pedir un crédito hipotecario, viene ahí todo el récord de las tarjetas de crédito que uno tiene, los créditos personales o de nómina, los otros créditos hipotecarios que pudiéramos llegar a tener, los créditos automotrices que pudiéramos llegar a tener. Entonces es como una radiografía del estado financiero de egresos que un cliente tiene, con el cual nosotros lo tenemos que pedir para que lo analicemos antes de meterlo en banco y podamos perfilarlo de la mejor manera. Esta es una de las bondades o de las ayudas que tiene el que nosotros podamos entrar a asesorar a un cliente. Porque cuando un cliente simplemente llega directamente al banco y le piden su buró de crédito, muchas veces el cliente no tiene idea de si está bien su buró de crédito o no, simplemente lo imprimen y no saben qué tienen que hacer,
o qué tienen que mejorar. Nosotros, cuando recibimos el buró de crédito y todos los estados de cuenta, todo el expediente del cliente, lo analizamos prácticamente igual para poder determinar si es viable, si no es viable y de qué manera puede mejorar cada cliente ese buró de crédito. ¿De qué manera mejorar un buró de crédito? Me refiero específicamente a, quizás si yo detecto que un cliente tiene una tarjeta de crédito muy cargada de pagos mensuales, le puedo hacer recomendaciones de liquidar ciertas cantidades, ciertas tarjetas de crédito para bajar su endeudamiento y que su capacidad de pago pueda ser mayor. Esta capacidad de pago, obviamente sabemos que va a estar limitada a los estados de cuenta, pero si nosotros bajamos el endeudamiento, los egresos o los gastos con pagos mensuales, en este caso tarjetas de crédito, créditos personales, etcétera, etcétera, va a ser más viable y más factible para un banco prestarle más dinero a un cliente. Por lo tanto, podemos accesar quizás hasta otro nivel de vivienda de lo que estábamos considerando en algún momento. Si estábamos pensando comprar un segundo o tercer piso, podemos comprar un roof con una piscina a vista al mar, etcétera, etcétera. Estos mismos documentos o este mismo récord que se llama buró de crédito también existe en Estados Unidos y en Canadá. En ambos países tienen aproximadamente 2 o 3 instituciones que cada una tiene su propio nombre porque son compañías privadas y en el cual vienen los récords de todas estas tarjetas de crédito, créditos personales y todos los créditos que ya mencioné hace un momento. Por lo tanto, un banco mexicano también les va a pedir ese récord de crédito en su país de origen. No hay ningún problema porque estos historiales de crédito de egresos sean de otro país. No hay ningún problema. Para nosotros es muy importante porque con esto vamos a poder elaborar un buen perfil de nuestro cliente. Para nuestros clientes que están en Estados Unidos y Canadá, allá en estos países es muy común que tienen un número mínimo y máximo de un buen cliente pagador o un mal cliente pagador. Para los bancos mexicanos no toman en cuenta este número, entonces despreocúpense de que tengan un 6.5, un 5, pero no se preocupen obviamente si tienen un 8, un 9 o un poco más por redondearlo en alguna cantidad o calificación. En México lo que ven para mexicanos y para extranjeros es que todos los pagos de la tarjeta de crédito nunca hayan tenido un atraso en el mismo mes o en meses anteriores. Si vamos a poner un ejemplo, tú estás regularizado y a partir de enero tienes todos tus pagos al corriente hasta el mes de septiembre o de octubre de este año, pero quizás el año pasado enfrentaste alguna complicación, alguna emergencia, lo cual te llevó a atrasarte en el año pasado, el banco te va a tomar en cuenta todo este historial. Aunque el banco ya vea que tú ya tienes una estabilidad de pagos y un cumplimiento de pagos, pero al notar que tuviste un retraso en otros pagos, eso puede llegar a desmeritar un poquito el que te autoricen un poquito más o el monto que tú quieres. También la tasa de interés a veces está en juego por estos puntos claves. Por lo tanto, no te preocupes por la calificación, más bien si trata de que tu historial de crédito y de tu propio historial actual se conserve lo más limpio, actualizado y con buen pago las fechas que te corresponden. Porque eso es lo medular y lo que toda institución bancaria sí va a ver con lujo de detalle y con lupa para saber cuánto y bajo qué tasa de interés te va a prestar. Esto también nos abre otra pregunta. Hay clientes que me dicen, ok, bueno, ya recibí el análisis o el soporte o la asesoría de tu parte. ¿Cuánto me va a tardar a mí llevar a cabo un reclamo, un ajuste, una mejora en mi buró de crédito? Bueno, buró de crédito, en México al menos, tengo entendido que también en Estados Unidos y en Canadá, lo hacen un poco más rápido. Creo que 15 días se están tardando, pero en México puede llegar a tardar hasta un mes. Por lo tanto, voy a poner un caso hipotético. Tú tienes una tarjeta de crédito y de repente te cayó un pago no reconocido o pagaste a una pantalla, una sala, etcétera, etcétera, y subiste mucho esa tarjeta de crédito. Estás al día, pero estás muy endeudado. Lo que tú necesitas hacer es pagar o bajar ese monto de la tarjeta de crédito o bajarle a ese crédito automotriz varias mensualidades
para que lo acabes de pagar antes, o en caso de una tarjeta de crédito, lo que haces es pagas, conservas ese ticket, lo mandas a tu banco donde tienes tu crédito y lo mandas a buró de crédito en el caso de México, en el caso de Estados Unidos o Canadá, en las instituciones de crédito que tengan el resumen de estos créditos, para que tú les notifiques que tienes esta tarjeta de crédito, que sabes que lo debes, que ya lo pagaste, pero que es tu finalidad. Actualicen este récord de crédito, este buró de crédito, para que después de 15 días o un mes en México puede llegar a ser los fines de mes o los primeros días del mes siguiente, cuando el buró de crédito, después de que haces tu pago, lo va a reflejar. Por lo tanto, tú vas a ver ahí que ese pago que realizaste va a ser tomado en cuenta, pero vas a tener que esperar un mes para que puedas meter ese nuevo buró de crédito con nosotros y nosotros posteriormente al banco. ¿Por qué no directamente lo metemos al banco? Porque también nosotros, nuestra asesoría y nuestro expertise nos dice, no podemos meter un caso, un expediente con un buró de crédito que sabemos que tiene algunos problemas o que puede estar mejor. Por eso nosotros asesoramos a un cliente para poder hacer que el cliente llegue al banco con un mejor porcentaje o probabilidad de que le acepten el monto de crédito que quiere, que desea, o hasta más. Para arreglar algo negativo que pasó en tu buró de crédito, supongamos que el caso de un cliente que definitivamente no pudo pagar el año pasado una tarjeta de crédito, pero que a partir de este año va al corriente, está haciendo todos sus pagos, es muy fácil. El cliente tiene que hacer los pasos que ya mencioné anteriormente, pagar, tener su comprobante, mandarlo a la institución financiera, pedir una carta de liquidación de crédito y mandarla a buró de crédito. Ojo, voy a mencionar algo que es básico y muy importante. No hay manera de que el banco te garantice que te va a quitar, que te va a aceptar el crédito si existe una quita. Cuando existe una quita, es decir, un descuento, tú negociaste un caso hipotético, debías 50,000 pesos una tarjeta de crédito, pero el banco te llamó a un despacho, y esto aplica en México y en Estados Unidos, y te dijo, págame 20,000 pesos de los 50,000 pesos, te hacen un descuento de 30,000 pesos. Pues si tú aceptas o hiciste esta negociación, déjame decirte que lo único que ganaste es que no te llamen más. Porque para buró de crédito y para las instituciones bancarias, cuando tú quieres otro crédito, aún tienes esta deuda de 30,000 pesos. Por esto es muy importante que tú liquides al 100% tu crédito deudor. Si tú debes todavía esos 30,000 pesos y quieres un crédito hipotecario, la única manera en la cual buró de crédito te borre y saque ese mal historial por completo del buró es poniéndote en contacto con la institución financiera o con el despacho que ya tiene esa cuenta deudora, depositando esos 30,000 pesos pendientes que negociaste con Noquita, pedir una carta de liquidación y volverla a mandar a tu banco emisor, donde está la deuda, y mandarla a buró de crédito para que posteriormente de un mes, estas instituciones, las dos, tanto el banco como el buró de crédito, eliminen por completo tu cuenta en descuento y con retraso. Esa es la única manera. Hay otros adeudos que son más bajos, de ciertas cantidades en UDIs que van variando, con las cuales después de 7 años ya no va a aparecer en tu buró de crédito. Obviamente tiene que ser una cantidad y un crédito que desafortunadamente no pudiste pagarlo a lo largo de 7 años, que es como vigencia y solo aplica para personas físicas, y cierta cantidad de UDIs que no puedo mencionar porque va variando mes con mes. Por lo tanto, si la cantidad no es tan grande y estás en el primer caso que mencioné, tienes que hacer estos pasos para a través de después de un mes tú puedas quitar tu mala calificación de buró de crédito y tengas un buró de crédito lo más limpio posible antes de ingresarlo al banco. Con nosotros tenemos una ventaja que tiene nuestra asesoría. Muchas veces un banco, como son instituciones muy grandes y atienden miles de personas, cientos de miles de personas, eres un número más. La desventaja de ser un número más es que no se enfocan en tu caso en particular, no luchan tanto por ti, no te conocen, no saben cómo está tu caso en particular financieramente hablando. Nosotros lo que hacemos, o la asesoría que brindamos, es preséntanos tu caso, platícanos tu caso,
nos das tu expediente, tus documentos, y a partir de que tenemos el 100% del expediente, el tiempo récord o límite de respuesta son 2 semanas que las instituciones nos dan a nosotros. Pero en la práctica suele ser mucho antes, aproximadamente 1 semana en promedio o a 4 o 5 días de nivel de respuesta. ¿De qué varía? De 2 cosas. De la carga de trabajo del banco, pero también de lo complicado, lo extenso que puede llegar a ser tu expediente digital. En el medio, y específicamente en México, voy a tocar un tema que le va a abrir los ojos a mucho cliente. Me he topado con mucho cliente que me dice, oye Enrique, o asesores, brokers hipotecarios, me dicen, es que mi cliente ya tiene una preautorización. Ojo, una preautorización, amigos, no es una autorización. Una preautorización, lo voy a decir en palabras muy rudas, no es más que un panfleto o una publicidad digital para que el cliente se acerque con nosotros o se acerque a su banco y le diga, oye, soy un poco candidato tuyo porque soy tu cliente, entonces tú me estás diciendo que ya tengo preautorizado crédito. Esto es mentira. Esto es solo para que te acerques al banco. La realidad es otra. Cuando tú te acercas al banco te van a pedir, obviamente, todo el expediente, estados de cuenta, recibos de nómina, identificación, aunque ya la tengan y tengas cuenta ahí, comprobante de domicilio, carta laboral, tu acta de nacimiento o de matrimonio en su caso. Entonces viene resultando exactamente lo mismo. Por eso nosotros no ofrecemos precalificaciones. Lo que sí ofrecemos es decirle, en base a los documentos que el cliente nos da, podemos decir el porcentaje de autorización o de buenos resultados de buena respuesta que le va a dar el banco. Pero nosotros lo que hacemos a partir de que ingresamos el expediente es ya darle una autorización al final de este periodo que ya mencionamos. Por lo tanto, ten por seguro que cuando nosotros te digamos tu crédito está autorizado, se les va a mandar una carta de autorización con el membrete del banco, por el banco, con el monto autorizado, el porcentaje autorizado contra el valor de vivienda y el plazo de meses o de años que va a tener el crédito autorizado junto con su mensualidad, y se les va a mandar una tabla en la cual viene todas sus mensualidades y todos sus pagos que van a estar bastante desglosados desde el mes 1 hasta el último mes. Esto nos lleva a otro paso. Una vez que nosotros ya tenemos la autorización, se la tenemos que enviar al desarrollador o vendedor en su caso, puede ser la empresa o la persona física, y vamos a tener que pasar a la parte 2, que es el avalúo. Con esto se va a hacer el pago del avalúo por parte del cliente para que el cliente detone esa visita del perito evaluador y acuda a la propiedad y haga el levantamiento de obra y vea que la propiedad está al menos un 95% de avance de obra, como lo mencionábamos anteriormente, para que se vea que la propiedad está sujeta a firma de crédito hipotecario. El cliente en este ínter, en lo que se hace el avalúo se va a conformar por un checklist que le vamos a mandar nosotros a la parte vendedora, llámese desarrollo o llámese persona física o persona en particular. Pero el cliente va a tener que acudir a su sucursal, abrir una cuenta de cheques en este banco donde tiene autorizado el crédito y hacer un depósito para que de ahí se le cobre el valor avalúo y abrir una cuenta para que se le hagan sus exámenes dactilares o biométricos para que el banco los registre. Alrededor de 1 semana y media después se va a cerrar este avalúo. Este tiempo es muy crítico y es fundamental porque aquí necesitamos mucho el apoyo del desarrollador para que nos cumpla en tiempo y forma con todos los documentos del desarrollo. Esto es clave porque puede hacer que se extienda el proceso del crédito hipotecario a firmarlo en 1 mes o a firmarlo en 3 meses. Por lo tanto, ahí, si eres colega broker inmobiliario, necesitamos que nos apoyes para que pidas los documentos más rápido y podamos tener el avalúo cerrado en tiempo récord. Después de tener este avalúo, se va a hacer el proyecto de escritura, el cual aquí hay 3 jugadores, que es el desarrollo, la notaría y obviamente nosotros para la parte de la asesoría. Estas 3 partes van a tener que estar en comunicación para poder fijar las condiciones del contrato, de la firma de escritura, en qué notaría va a ser,
los gastos de escrituración, los impuestos, etcétera, etcétera. Esto también nosotros se lo vamos a comunicar a un cliente cuando nos pide un crédito hipotecario, porque tenemos que informarle cuánto le van a salir los gastos de escrituración al final, con todos los honorarios de la notaría y los impuestos que va a tener que pagar. En este punto el cliente no se va a tener que preocupar por transferirle estos gastos de escrituración a la notaría. ¿Por qué? Porque el banco le va a transferir los recursos a la nueva cuenta de cheques del cliente del crédito hipotecario del banco X que aperturó, y ahí mismo los fondos, el banco va a quitar los fondos de los honorarios y de los impuestos de la notaría. Por lo tanto, lo que tú vas a tener y te va a quedar en tu cuenta van a ser los ingresos que tú debes pagar para completar el pago de tu propiedad al desarrollador o a la persona en particular que te está vendiendo tu propiedad. Por lo tanto, este proceso puede llegar a tardar si no tenemos mucha tardanza en los documentos de la propiedad, desde un mes o más. Si el banco determina que el avalúo de tu propiedad salió una cantidad, vamos a poner un ejemplo, 500,000 pesos más arriba, porque al final durante el proceso se integraron en áreas circundantes otros desarrollos, algún centro comercial, alguna nueva carretera, un puente, o ahorita que está en Tulum, por ejemplo, el nuevo aeropuerto o el Tren Maya, pues esto le da plusvalía obviamente a la zona y en sí al destino en particular, toda la Riviera Maya. En este punto, el banco puede ser que te ofrezca 500,000 pesos o que el avalúo salga 500,000 pesos arriba del valor de compraventa. Aquí hay dos opciones. Tú puedes negociar con la parte vendedora, con tu asesor inmobiliario, que te busque una propiedad quizás un poquito más arriba, porque tienes esos 500,000 pesos de capacidad de pago de crédito más. Obviamente tienes que hacer tus números y saber que la mensualidad, si tú aceptas esos 500,000 pesos como ejemplo, más los vas a poder cubrir sin ningún problema. Obviamente el banco sabe que lo puedes cubrir numéricamente, financieramente, porque por eso te lo está ofreciendo. Pero tú tienes que prácticamente pensar tú mismo o tu pareja si puedes hacer frente a esta nueva mensualidad. Pero por la parte del crédito y del banco, el banco te va a ofrecer una capacidad de pago, un monto de crédito máximo o un aforo máximo en porcentaje contra el valor de vivienda. Por lo tanto, puede llegarse a dar el caso que si tú tenías autorizado un 80% del valor de la vivienda, un 90%, puede ser que tengas un poco más de liquidez de crédito para que prácticamente la unidad puede ser que te salga en ceros. Es decir, solo pagues tus gastos de escrituración. Hay casos en los que nuestros clientes se acercan y nos dicen: oye, Enrique, yo solo quiero saber cuánto tengo de capacidad de crédito hipotecario para yo determinar ahí qué tipo de propiedad puedo comprar. Cuento con X monto, no sé, 500,000 pesos, un poco más para comprar una propiedad. Estoy dando solamente casos hipotéticos, pero el cliente lo que necesita saber es cuánto le prestaría como máximo una institución bancaria. Nosotros cabe recalcar que no solo lo intentamos o lo gestionamos con un solo banco, lo intentamos con 3 o más, o con la institución que el cliente pueda aplicar debido a su perfil. O si el cliente ya trabaja con alguna institución, podemos decirnos: bueno, pues trabajamos con esta institución con la cual tú ya tienes estados de cuenta, cuenta de cheques, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Pero en este caso, nosotros podemos decirte: tienes 3 opciones. De estas 3 opciones, tú puedes elegir una o 2. Siempre vas a elegir la opción que tenga la mejor tasa de interés, el mejor plazo o las mejores condiciones financieras. Si el banco te da un crédito alto o más del que tú pensabas, este crédito hipotecario no necesitas tener la propiedad ya lista o elegida. Sí se recomienda que ya tengas en el mapa mental al menos una selección de 3 propiedades. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que necesitamos para gestionarte un crédito hipotecario es el valor de la vivienda que tú deseas adquirir.
En este caso, si el valor de vivienda es de 4 millones de pesos, pues bueno, tú aunque no tengas la propiedad ya seleccionada, nos puedes decir, pues es que esto es lo que yo quiero, más o menos lo que busco de crédito son 3.800.000, 3.700.000, 4 millones. Entonces sabemos que con el monto del valor de la vivienda ya nos es más fácil empezar el trámite del crédito. Pero en el Inter, tú puedes, en lo que sale tu autorización, hacer la última selección de propiedades y tenerla ya lista. Hay casos y hay instituciones que sí nos dejan, una vez que sale el monto de crédito autorizado, mover a la alza el valor de la vivienda, ¿ok? Entonces, sí hay casos en los que, aunque ya esté autorizado tu crédito, tú puedes hacer un movimiento de valor de vivienda, porque quizás dijiste, oye, pues mira, encontré una que está un poco más cara, pero me encantó y esta es la que yo quiero. Sí podemos hacerlo si nos avisas con previo aviso, podemos hacer un ajuste. Lo que es muy importante aquí, así como tiene sus ventajas y sus bondades, también tiene ciertos límites y reglas a seguir. En este caso es una autorización de un banco, prácticamente todo el mercado mexicano, tiene una vigencia de 3 meses esta autorización. Por lo tanto, tú tienes 3 meses o tenemos 3 meses para que se haga la autorización, desde que tienes la autorización, para que se haga el avalúo y se firmen las escrituras. ¿Por qué? Porque si tú te extiendes, una autorización se hace el día de hoy y pasan 2 meses y no tienes la propiedad definida, solamente vamos a tener 1 mes para tener el avalúo y la firma de escrituras. Por lo tanto, nos ponen un tiempo récord un poco complicado. Por lo tanto, se recomienda siempre que cuando sale la autorización, el cliente tenga lo más rápido posible la propiedad ya seleccionada. Eso nos va a quitar presión y un poquito de dudas de que alguna constancia del avalúo no salga, de que se tarde más, porque aquí involucra a varios participantes y varios jugadores, como son el municipio, el registro público de la propiedad, la misma notaría, etcétera, etcétera. Las tasas de interés actualmente como están, todos sabemos que están altas, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Aquí en México al menos las tasas van desde un 10,35, las más atractivas pueden llegar hasta un 9, pero esto cuando eres un cliente premier de alguna institución en particular y tienes que tener algunos alicientes que puedo ahondar más en particular para que tú puedas tener acceso a esta tasa de interés más atractiva. La tasa más alta va a llegar a ser hasta un 11,5%. Ojo, todas estas tasas de interés son fijas y en pesos. Por lo tanto, si tú eres un cliente que nos está viendo y eres de Estados Unidos o de Canadá y ganas en dólares, aquí le estás ganando por el tipo de cambio. Entonces no te preocupes tanto, porque si tu moneda es más fuerte y pagas en pesos, ya le estás ganando. En cambio, si tú tienes una tasa en dólares, vas a ganar en dólares, pero también vas a pagar en dólares. Por lo tanto, son tasas que quizás, si eres extranjero, te pueden llegar a sonar un tanto muy altas, pero no te preocupes, porque esas tasas también, si pasa un año y las tasas bajan de interés, te podemos negociar que cambies a una tasa más baja después de un año. Los plazos de interés aquí van desde 5, 7, 10, 15 y como máximo 20 años. Estas tasas o estos plazos no te limitan a que tú como cliente no digas, ok, yo quiero pagarlo en 4 años. Lo recomendable siempre es que tú saques un crédito hipotecario a 20 años porque pasan 2 cosas aquí. Tu mensualidad va a ser más baja y no estás limitado a hacer aportaciones a capital. Por lo tanto, tú puedes tener un crédito a 20 años, tienes más capacidad de pago para más crédito, pero porque tu mensualidad va a ser más baja. La tasa de interés a 20 años es muy atractiva también, pero no tienes la limitante de que si tú en el año 4 quieres liquidar un crédito hipotecario que tenía todavía 20 años, todavía 16 años más para que lo pagaras, lo puedes hacer sin ningún problema. Hay algunos bancos que te cobran el 2,5 si lo liquidas, pero la mayoría de los bancos no te cobran nada por liquidarlo siempre y cuando les avises primero y se hace una aportación completa a capital. Por lo tanto, te ahorras todos esos intereses que pudiste haber pagado del año 5 hasta el año 20. Enrique, soy mexicano, pero también soy americano.
o soy mexicano pero también canadiense, tengo la doble nacionalidad. ¿Cómo me conviene más comprar una propiedad a través de un crédito hipotecario? La respuesta es muy fácil y muy simple, como mexicano. ¿Por qué? Porque te ahorras el fideicomiso, que es algo para asegurar que el cliente extranjero pueda comprar en México a través de un aval. No voy a entrar ahora en detalles del fideicomiso porque sería tomarnos demasiado tiempo. Pero si tú eres también un cliente extranjero, americano o canadiense y nos está viendo y ya tiene su residencia temporal, ahora ya tiene la permanente y está pensando si saca su nacionalidad mexicana, hazlo porque vas a tener beneficios en el país y vas a tener el beneficio de que no vas a tener que pagar alrededor de, al principio, prácticamente $900, pero después vas a estar pagando al año entre $500 y $450 al año, simplemente por tener un fideicomiso. Entonces, esto es algo que por ley, por constitución, se le pide a los extranjeros. Pero si tú eres mexicano, ahórrate ese dinero y con eso quizás puedes pagar una parte de tu mensualidad de tu crédito hipotecario como mexicano. Si te gustó este video y tienes algunas otras preguntas o quieres nuestra asesoría, por favor, no dudes en contactarnos. Aquí abajo van a aparecer nuestras redes o la manera de contactaros. Yo soy Enrique Maruri y por favor escríbenos cualquier duda, aunque no estés ahorita todavía listo para hacer una inversión a través de un crédito hipotecario. Resolvemos todas tus dudas y te preparamos para que estés listo en tiempo y forma para que hagas tu inversión en la Riviera Maya.